Mario Palomares te esperan los lunes a las 10 a.m. en el Facebook de Poder Ciudadano Radio. O escucha cuando quieras su podcast en www.poderciudadanoradio.com. Porque todos en algún momento de nuestras vidas rentamos, compramos o vendemos algún inmueble. Llegó la luz garantizando tu conexión con el mundo está iniciando. Todo en un clic desde tus manos. Nuestra app Querétana está innovando. Tu conectividad queretana con participación ciudadana. Tu conectividad queretana con participación ciudadana. Aquí podrás en un segundo conocer las leyes de todo el mundo. Es la primera app queretana con participación ciudadana. Es la primera app queretana con participación ciudadana. Es la primera app queretana. Descárgala en nuestra web. La app es queretana, la app es queretana. Descárgala en nuestra web. La app es queretana, la app es queretana. Descárgala en nuestra web. La app es queretana, la app es queretana. Descárgala en nuestra web. La app es queretana, la app es queretana. Descárgala en nuestra web. Ya es la hora del boom. ¿De qué? Del boom inmobiliario. Lo que todos deben saber sobre el sector inmobiliario. Vende, compra o renta. Todo será más sencillo si nos escuchan. ¡Comenzamos! Bueno, vamos a entrar en materia. Hoy tenemos la presencia de la licenciada Gloria, de la notaría 36. Muy bien. Y el tema que queremos platicar, Gloria, hoy es un tema de impuestos. Muchos de las personas que nos escuchan de repente nos han dicho, oye, es que siento que son muchos los impuestos que voy a pagar, ya sabes, ¿no? Lo típico, oye, no hay forma de pagar un poquito menos, una rebajita, o lo típico también, me voy con otra notaría porque me cobra menos. Entonces hay muchas dudas, tanto en el tema de la adquisición, como en el tema de, bueno, yo como vendedor que tengo que pagar, sienten a veces que pagan demasiado. Les surgen dudas de cómo le hago para exentar, por qué un local comercial no lo puedo exentar. Entonces hay una serie de dudas y bueno, también se vienen varios cambios, ¿no? En programas anteriores estábamos hablando de que se viene una de las grandes reformas inmobiliarias en México con cambios que bueno, no habíamos visto en mucho tiempo, inesperados. Como que habíamos estado muy estáticos, ¿no? Y ahorita se vienen diversos cambios en diversas ramas, pero de referencia al tema inmobiliario. Entonces, bueno, a ver, cuéntanos un poquito. Primero, a ver, la compra. Para el que compra, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que pagar? ¿Cuánto tiene que pagar? Porque muchas veces, pues como tal porcentaje, como tal. En otros estados, bueno, por ejemplo, esa es otra, ¿no? Oye, ¿y puedo escriturar mi casa de Querétaro en Guanajuato? Porque en Guanajuato están más baratos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese tipo de cosas. Vamos a empezar con la compra. Bueno, Mario, fíjate que hay que discernir primero qué impuestos le corresponden a la parte vendedora y qué impuestos le corresponde a la parte compradora. Y en esa tesitura, pues definir que hay impuestos de carácter local, municipal y federal. Okay. Entonces, hay impuestos que... Recordemos que una de las primicias de la Constitución es que los municipios o las haciendas municipales pueden generar cualquier tipo de ley para poder recaudar sus impuestos de acuerdo a las demandas que pueda tener o a la ley de ingresos que ellos puedan presupuestar para cada municipio. Por eso es que esa es como la base constitucional en la que justifican los ingresos que se determinan. Okay. Básicamente en Querétaro hay un factor que le llamó mucho la atención al contribuyente de unos años para acá y que incluso en la actividad inmobiliaria pues le hemos venido observando. El traslado de dominio anteriormente era un fijo del 2.5%. La realidad es que hoy son pocos los municipios que han conservado en su ley de hacienda del municipio en concreto ese porcentaje. Y con ese porcentaje, bueno, podíamos determinar que iba a ser un porcentaje fijo para el comprador, porque es un impuesto de adquisición a tu patrimonio, es decir, para la parte compradora, el traslado de dominio de carácter municipal. Pero bueno, después vino una reforma a la ley hace por ahí del 2014, que empezó en el Marqués, en Corregidora, donde implementaron una tabla de pagos progresivos. ¿Qué es una tabla de pagos progresivos? Bueno, es como la tabla que se utiliza para el pago del impuesto sobre la renta. Uh-huh. Y bueno, con esta tabla de pagos progresivos te ubicas en un supuesto de la tabla y la base gravable puede oscilar en diferentes porcentajes, hoy en día llegando hasta un 6%, que hoy a la fecha ya está incorporada el municipio de Querétaro.
Este municipio se incorporó, 2 años después de la reforma. Okay. Y cuando llegó ese momento, hubo una incertidumbre por parte del fedatario público en determinar, ya no se podía determinar un porcentaje fijo. Al ser una tabla de pagos progresivos, tengo que ubicar en qué supuesto se encuentra tu inmueble para poder yo determinar. Ok. Para entenderlo, el progresivo significa, entre más valga tu inmueble, es mayor el porcentaje. Exactamente. Si el inmueble es más económico, entonces el porcentaje que se te cobra es menor. Exactamente. Ok. Es correcto. Entonces, ahí es donde sí hubo como un contrapunteo con el contribuyente, porque el contribuyente, cuando la notaría le entrega el tabulador, y me pasa muy seguido, le imprimes el tabulador y lo primero que hace, y lo puedes ver en sus reacciones, es que es muchísimo. Pero no se fija en el desglose, se fija claro, en el total. Sí, claro. Entonces dice, no, el notario me cobró muchísimo. Digo, estamos hablando de que no percibe que la mayoría del desglose es traslado de dominio. Es traslado de dominio, ¿no? Que es la verdad es que sí somos uno de los estados más caros a nivel República Mexicana, comparado con Guanajuato, que es el 4 al millar. Y a eso vamos, ¿no? Hay mucha gente que dentro de la demanda ha comprado muy pegado a Querétaro, pero que al final del día se regula bajo las reglas de Guanajuato. Y sí podemos dar fe de la adquisición, porque al final del día comparecen ante la fe de nosotros y hacen constar su compraventa. No quiere decir que nosotros vayamos allá a realizar el acto jurídico, sino más bien ellos vienen, manifiestan qué es lo que desean hacer y los trámites se llevan a cabo ya. Eso por parte de quien adquiere. ¿Qué otra cosa o qué otro impuesto podría determinar el que adquiere? El ICR por adquisición, por ejemplo. Okay. Que es cuando tú compras por debajo del valor del inmueble. Okay. Cuando compras barato. Sí. Okay. O sea, Hacienda te dice, si tu inmueble jurídicamente vale $1,000,000 y tú lo compras en 800,000 pesos, sobrepasando el 10% de su valor jurídico, entonces tú ya vas a tener un impuesto por adquisición, tú como adquiriente. ¿Cuál es la explicación fácil de entender del por qué tengo que pagar? Que tienes una utilidad. Okay. ¿Qué grava el impuesto sobre la renta? La utilidad gravable de quien adquiere o de quien vende. O sea, te estás ganando 100,000 pesos por comprar barato. Pero tienes un límite, ¿no? Que es el 10%. Si tú lo rebasas de lo más económico, pues no lo pagas. O sea, sobre $1,000,000 puedo comprar hasta 900,000. Abajo de 900,000 empiezo a tener que pagar impuestos de esa utilidad. Es correcto. Okay. Entonces, que en términos prácticos es como el 9%, para no entrar mucho al detalle, ¿no? Y la tasa aplicable es del 20% directo, es decir, que si compras en 800 y el inmueble vale $1,000,000, entonces sobre 200,000 pesos tú vas a estar pagando 40,000 pesos. Okay. De ICR por adquisición. Obviamente el adquiriente no quiere comprar y ahí empieza la disputa entre las partes, porque dice, eso es lo que vale jurídicamente. E incluso hasta como abogado te dicen, licenciada, si usted dice que vale eso, pues cómpremelo usted en ese precio. O al asesor inmobiliario, ¿no? Le dicen, si usted considera que vale eso, pues cómpremelo en ese precio. No, señor, es que son de acuerdo a tablas de valores, etcétera, 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 y no es tanto de que yo determine que valga esto, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué pasa? Eso es con respecto al impuesto sobre la renta por adquisición, y al final del día ellos pueden determinar poner otro valor en algún momento dado porque dicen, no lo quiero pagar, o bien negociar el costo de contraprestación, ¿no? Okay. Para determinar que ese impuesto pues no se genere. Ahora, en el caso de lo que te decía de Guanajuato, o sea, si alguien quiere escriturar su propiedad de Querétaro en Guanajuato, ¿qué tasa de impuesto sobre la renta y de traslado de dominio le aplica? La de Querétaro. De todas formas. O sea, lo que rige para el tema de los impuestos es el lugar donde se encuentre. Entonces, en realidad, ¿qué se podría ahorrar alguien que diga quiero escriturar en Guanajuato? Los honorarios. Nada más. Del fedatario público. O sea, que diga, pues de allá el notario los honorarios me cobra menos. Sí, los impuestos, el tema de los impuestos y de los derechos siempre va a ser exactamente el mismo en cualquier lado, porque se rige bajo el lugar donde se presta el servicio, que es en cuanto al derecho, y el impuesto, el lugar donde se encuentra el inmueble, que es la parte de las haciendas municipales, ¿no? Ya. Y con respecto al vendedor, que esto es bien importante y yo siempre se lo sugiero a los asesores inmobiliarios, es la parte desde que tú tomas el inmueble en promoción, por decirlo así, para promoverla, tienes que preguntarle al vendedor, oiga,
usted por obligación tiene que pagar un impuesto por enajenar, es decir, por transmitir. ¿Qué se entiende por enajenación? Bueno, donar, y ahí vamos a entrar a diferentes supuestos, compraventa, permuta, dación en pago, que aplica, ¿no? En esa situación. Por transmitirla, usted paga un impuesto sobre la renta. ¿Lo quiere pagar? No, pues no, todos te van a decir que no. Nadie va a decir, sí, lo quiero pagar. Bueno, veamos cómo lo puede exentar, ¿no? Y bueno, entramos primero los terrenos, pues no se incorporan a esa parte, ¿no? El único que tiene el beneficio fiscal, se podría decir, para poder exentar el impuesto sobre la renta por enajenación de bienes, es la casa habitación. Okay. O en el caso de los donativos, cuando es de padres a hijos o de hijos a padres, okay. ¿Correcto? Que son impuestos sobre la renta distintos, pero... Si es en ese sentido, ¿aplica un terreno? ¿O tampoco? En el terreno, bueno, hablemos de casa habitación en concreto, ¿no? Okay. Tienes que manifestarlo, sí, pero como toda buena ley siempre tiene que ser la fundamentación y la motivación, ¿no? Okay. ¿Cómo lo voy a fundamentar? Bueno, no solo diciendo que ha sido mi casa habitación, porque de repente sí es mi casa, pero no hay consumos de luz, no hay nada habitable. Ni medidor tiene. Bueno. La ley dice que el reglamento del impuesto sobre la renta te dice con qué documentos son los idóneos para poder exentar. Okay. Que estaríamos hablando de la credencial del IFE o el INE hoy en día, que esa reforma no se ha hecho en el reglamento del impuesto sobre la renta, pero bueno, se sobreentiende que hoy es un instituto diferente. Okay. Los recibos de luz, recibos de instituciones bancarias, que pueden estar, y esto es bien importante porque muchos asesores no lo saben, pueden estar a nombre del contribuyente, de su cónyuge o de sus descendientes, okay. O de sus ascendientes. Es decir, tú, Mario, quieres vender tu casa habitación, efectivamente es tu casa habitación, pero tienes en el IFE un domicilio distinto, pero uno de tus hijos sí lo tiene. Okay. Entonces, con el IFE de tu hijo tú puedes acreditarlo y lo dice el reglamento. O mi papá y mi mamá. Exactamente. Ascendente o tu papá o tu mamá, okay. ¿Es correcto? Y esta exención solamente la haces una vez cada 3 años. Entonces es importante al cliente decirle, bueno, sí lo quiere exentar, pero le informo que solamente puede hacer la exención una vez cada 3 años. Entonces también nosotros como notaría les podemos decir, tráiganos la documentación del otro inmueble y nosotros determinamos cuál es el que más le convenga exentar, ¿no? Y que pague obviamente el más económico. Claro. ¿Qué no puedes exentar dentro de la casa habitación? Lo destinado a un uso comercial, por ejemplo, porque entonces no es tu casa habitación. Tú estás teniendo una utilidad porque tienes una estética dentro de la casa habitación, por ejemplo. Entonces, los avalúos en la parte de construcción te determinan los tipos de construcción. Que bueno, eso sí no me lo sé, pero ahí te los determinan T1, T2, T3, o sea, qué tipo de construcciones. Y te determinan, bueno, casa habitación, local comercial, todo lo que es, ¿no? Y ahí entramos a otro impuesto, el IVA, okay. El impuesto al valor agregado. Precisamente porque, como el mismo impuesto le dice, hay un valor agregado ahí. Okay. ¿Y qué grava el IVA? Bueno, todas las construcciones que estén destinadas al uso comercial. Okay. Entonces, si en una casa, no sé, mi casa vale 2 millones, pero tiene un localito al lado, es mi casa habitación y tengo todo para comprobar que es mi casa habitación. Entonces llega el evaluador y determina cuánto porcentaje es de la casa, cuánto porcentaje es del local. Sobre el porcentaje de la casa, exento. Exacto. Pero sobre el porcentaje local, tengo que pagar mi IVA. Solo sobre el valor de las construcciones, okay. Porque el IVA no grava el suelo. Okay. Entonces tú vas a tener en el desglose cuánto vale tu terreno y cuánto valen tus construcciones. Entonces es bien importante que el metraje destinado al uso comercial se hace una regla de 3, ¿no? O sea, si son 120 metros de construcción, es igual al 100%. ¿Cuánto es igual a 40 metros, que es lo que tengo destinado al uso localito? Entonces, entendiendo desde ahí, precisamente se saca un porcentaje, okay. Y se determina que de tanto porcentaje se va a quedar exento, pero del otro porcentaje se está reteniendo el IVA. Ahora, esta es otra controversia, ¿quién paga el IVA? Sí, justo te iba a preguntar eso. Así, bueno, ¿y ese quién lo paga, no? Bueno, la ley estrictamente te dice que el IVA es imputable al enajenante, es decir, cuando tú compras este teléfono, el IVA ya viene implícito, no te dicen, es 1,000 pesos más IVA, es 1,000 pesos, te dan tu factura y ya viene ahí el IVA. ¿Por qué? Porque el que lo paga es... el que compra.
Sí, el que compra, pero a través del que vende. O sea, tú cuando ya pones tu precio al consumidor, lo tienes que incluir el IVA. Tu cliente no vende lo mismo la casa con un local que sin un local, ¿estás de acuerdo? Sí, no, obviamente. O sea, porque hay un valor agregado por tener un local dentro de la casa. Claro, le da un plus porque va a poder cobrar una renta determinada. Entonces, más cara por ese local. La asesoría correcta de quien vende, es decir, yo te la vendo en 1 millón y ya debería, en teoría, estar implícito el IVA ahí, para que al momento que se haga la retención por parte del fedatario público, el IVA o sea, aunque realmente lo pagó el comprador cuando le dio el costo de la contraprestación, pues quien lo transmite es el enajenante, implícito en el costo. Sin embargo, hablemos qué es en la práctica, ¿no? En la práctica, pues nosotros le retenemos directamente al comprador porque obviamente el vendedor dice, yo quiero recibir mi dinero limpio. Entonces, en la práctica, pues, sí señor, sí se lo vendieron en 1 millón, pero el IVA no iba implícito, entonces el IVA se lo retengo yo, salvo, y hay supuestos en los que el vendedor diga, no licenciada, yo tengo actividad empresarial o soy persona moral, sin embargo, para efectos fiscales quiero que me emitan 2 cheques, uno por el valor de la contraprestación neta y el otro por el costo del IVA. Okay. Entonces, sí hay protocolos en los que señalamos para efectos fiscales que en ese momento el notario da fe de que se entregan 2 cheques. Uno a nombre o sea, uno por la cantidad de la casa, y el otro por el IVA, o incluso pide que el otro salga a nombre del fedatario público, pero que estén por separado, haciendo responsable el fedatario de que él, hará el pago correspondiente, ¿no? Como debe de ser. Ahora, el límite para la casa habitación, no sé si esa parte del IVA sí se entendió. Sí, yo creo que sí. Entonces, en el tema de los locales, ahí va implícito el impuesto sobre la renta porque solamente el beneficio es para casa habitación. Okay. Y lo interesante aquí es que te pagas una proporción, ¿no? Yo creo que eso es como lo que le puede interesar a alguien que nos escuche, que si es casa habitación que tiene local, si es local se entiende que pago mi IVA, si es casa se entiende que puedo exentar, pero luego pasan estos casos raros de que tengo de las dos, ¿no? Entonces el saber que solo pagas por la proporción de esas construcciones que determinan el avalúo, pues creo que es bastante importante, ¿no? Y yo creo que también valdría enfatizar lo que decías, ¿no? El que vende ya le tiene que incluir el IVA. Lo que pasa es que no tenemos mucho la cultura de que cuando la saco a la venta, yo ya saque el cálculo con anticipación y yo ya sepa cuánto voy a tener que pagar de IVA cuando venda esta casa con local, ¿no? Es el 16%. Pero al final lo que terminas haciendo es ajustándote con el vendedor y el comprador y mediando un poco la situación, ¿no? Es correcto. Ahora, ¿qué límite tengo cuando es una casa habitación? 600,000 UDIs, que es aproximadamente, no sé en cuánto está el UDI ahorita, pero son como 4 millones y algo. Hasta ahí es el tope. Si yo voy a vender mi casa habitación que vale 5 millones, sobre el excedente pago el impuesto. Ahí ya no lo puedo exentar porque no es, sí tiene un límite la exención, ¿no? De casa habitación. Pero solo sobre el excedente. Solo sobre el excedente. O sea, si vamos a pensar que sean 4 millones. Si la vendo en 5, solo pago impuesto a la renta sobre el millón de diferencia, no sobre los 5 millones. ¿Por qué? No sé si hay una explicación. ¿Por qué ese monto para exentar? ¿Por qué no puede ser más grande? Por ejemplo, alguien que es el monto establecido por ley. No hay una razón. Sí, yo creo que aquí lo que quiso determinar los legisladores en esta materia es manejar un límite, ¿no? Yo lo ataño, y puede ser por una lógica fiscal, al tema de la capacidad contributiva, que es lo que siempre la autoridad fiscal nos determina, ¿no? Si tú tienes la capacidad de tener una casa habitación de 4 millones de pesos, pues ya arriba de los 4 millones ya puedes pagar. Ya eres una persona que pudiera pagar un impuesto, ¿no? Como algo más incluyente, ¿no? Es correcto. Ahora, ¿qué pasa con el ¿qué actos jurídicos no están dentro del impuesto sobre la renta? Las donaciones, que sean de padres a hijos, de hijos a padres o entre cónyuges. Concubinos no, eso es bien importante, nada más dice cónyuges. Y los temas de herencia, toda la adquisición que sea por herencia tampoco está incluido en el tema del impuesto sobre la renta, ahí sin importar el parentesco entre las partes, ¿no? Este es un impuesto sobre la renta por adquisición. ¿Por qué por enajenación? No, porque no es para el que transmite. El que transmite, volvemos a la esencia del impuesto sobre la renta. ¿Qué grava el impuesto sobre la renta? La utilidad. El ingreso. Entonces,
Normalmente, ¿quién percibe el ingreso? Pues el que vende percibe un ingreso monetario y sobre ese ingreso monetario se le determina el pago del impuesto correspondiente. Okay. Pero cuando es de carácter gratuito, por decirlo así, que es una donación o una herencia, ¿quién se incrementa en su patrimonio? Pues el que adquiere. Claro. Entonces, por lo tanto, él paga un impuesto sobre la renta por adquisición. En el caso de la donación, tienes un beneficio al tener algún tipo de parentesco, y en el caso de las herencias no lo marca como un límite. Ahí sí, el impuesto sobre la renta no está grabado. Okay. En el caso del impuesto local, que es el traslado de dominio, sí se puede exentar solamente por herencia en el caso de que haya sido la única propiedad del fallecido. ¿Cómo acreditas eso, Gloria? ¿Cómo acreditas que es la única propiedad? El documento idóneo es el certificado de única propiedad que emite el registro público de la propiedad. Entonces tú vas al registro público y dices, necesito mi certificado de única propiedad. Pagas, me imagino, algo. Un derecho, ajá. Y en unos días te lo dan. Y con eso exentas el traslado de dominio. Con eso exentas el traslado de dominio. ¿Qué pasa cuando es sociedad conyugal o bienes mancomunados? Ahí tenían que acreditar que era la única propiedad de los dos, por decirlo así. Porque volvemos a la esencia de la sociedad conyugal. Vamos a definiendo conceptos, podemos determinar varias lógicas que pueden existir. Al partir del momento en el que tú contraes nupcias con alguien y es bajo el régimen de sociedad conyugal, determinas que independientemente de a nombre de quién estén los bienes, pues todo es de los dos. Uh-huh. Aunque estén a nombre de Mario, aunque estén a nombre de Gloria Ramírez. Entonces, si la ley dice que debe ser la única propiedad del fallecido, entonces se interpreta que si mi cónyuge tiene una propiedad, el 50% de esa propiedad, yo soy, olvidémonos de la sociedad conyugal, por sociedad conyugal soy copropietario. No es tanto que yo le dé el consentimiento a mi cónyuge de venderlo, no, soy tu copropietario, porque formamos una sociedad tú y yo. Entonces, tengo que acreditar que entonces por mi parte no tengo propiedades. Aquí también hay una limitación, que sea de padres a hijos, de hijos a padres o entre cónyuges, y aquí sí se incluye a los concubinos. Okay. Recientemente, si mal no recuerdo, la reforma también es como de 2015, 2014, okay, que hubo esa adhesión a los concubinos, porque anteriormente solamente eran a los cónyuges. Ya. Entonces, vamos a delimitar algo que es bien importante para el tema de los impuestos. Los impuestos se rigen bajo supuestos legales. Entonces, independientemente de que yo hoy protocolice o vaya a un fedatario público para aplicar mi bien por herencia, ¿cuándo fue mi supuesto legal? No, pues falleció en 1970. Bueno, igual y para 1970 no había pago de traslado de dominio. Entonces, eso es bien importante para la gente que nos escucha. Ellos están nosotros como fedatarios públicos debemos de informar al cliente y fundamentar el por qué sí y el por qué no. Luego nos pasa que de repente tenemos clientes que nos dicen, bueno, es que a mí me dijeron que tenía que pagar. Pues sí, ¿en base a qué? Si uno como su abogado les dice, bueno, es que no, por esto. Ah, bueno, contrapuntemos la fundamentación. Uh-huh. Me decía una vez un abogado, un colega de notaría, licenciada, pues vámonos a la lógica jurídica. No, mire, no vayamos a la lógica jurídica, mejor vámonos a lo que dice la ley, ¿no? Para que ni su cliente ni el mío entren como en una disputa, en ¿no? conflicto. Uh-huh. Es correcto. Entonces, hay que ver el supuesto legal de tu caso en concreto, porque igual y la ley en ese momento era de... No te aplicaba. Que eso es correcto. En ese momento no te aplicaba. Y las proporciones también, y lo que decíamos sobre qué base de la construcción, la proporción de que solamente es por el excedente. O sea, a mí me tienes que determinar qué porcentaje estoy pagando y por qué estoy pagando ese porcentaje. Hay otra cosa, Gloria, antes de que nos pasemos a otra operación. Algo que yo creo que valdría la pena que comentaras. Cuando tienes una casa de X metros, pero tienes un terreno tote, ¿no? ¿Qué pasa en algunas colonias aquí en Querétaro? No sé, Jurica, a lo mejor Colinas del Bosque, a lo mejor hay varias colonias donde tienen una casa de 500 metros, 1000 metros, pero tienen un terreno de 10,000. ¿Por qué? Pues porque así se dieron las circunstancias o así se dieron las cosas. ¿Qué pasa cuando entonces los asesores luego le dicen a la persona, no, vas a exentar impuestos? Llega a la notaría y ¿qué es lo que sucede? Que no lo pueden exentar porque la casa tiene que cumplir un mínimo de construcción. Ahorita no tengo el dato exacto, pero tiene que estar un metraje construido del total.
Okay. O sea, si por ejemplo tú tienes 1000 metros y ni siquiera es el 10% de la construcción, no recuerdo el porcentaje exacto, pero la ley te dice qué metraje tiene que ser mínimo proporcional al terreno. Si el terreno excede excede de ese límite, entonces no se puede ser considerado como casa habitación en el tema de impuestos sobre la renta. Okay. Inclusive para el pago del predial ya hubo una reforma en ese sentido, porque en muchos casos se consideraba únicamente como terreno, precisamente porque no estaba ese límite, ese mínimo construido dentro del terreno. Oiga, pero pues es que yo solamente construí, sí, pero pues tiene que construir más para que pueda estar dentro de casa habitación. Ok, y es más caro el predial de terreno que de casa habitación. Entonces, realmente ahí pues hasta te afecta, ¿no? Porque en realidad estás pagando predial de terreno. Bueno, ¿sabes dónde pasa mucho? Y si tienes, por ejemplo, una zona que causó mucho conflicto es Loma Bonita, por ejemplo. Okay. Que Loma Bonita son terrenos muy grandes, donde hay unas casas muy pequeñas y hoy en día, bueno, hasta 2 o 3 familias construyen porque son terrenos realmente muy grandes que se dieron por un programa de regularización. Recuerdo que eso fue muy famoso porque en el periodo de Salinas de Gortari incluso el presidente vino a entregar esos títulos de propiedad. Ok. A ver, tenemos Manuel Alberto Agrázar Ferro. Súper programa, muy interesante. Muchas gracias, Manuel. Tratamos de darles el mejor contenido. Norma Ramírez Mendoza, buenos días. Buenos días, Norma. Si tienes alguna duda, con mucho gusto nos la puedes hacer llegar. Muy bien, Gloria. Entonces, eso es en compraventa. Ahora, ¿cómo está el tema de los impuestos ahora con el tema de, por ejemplo, el arrendamiento? Por ahí se sabe mucho que empezamos a tener obligaciones de declarar, que vamos a tener que declarar y una serie de cosas que están generando, la verdad, mucha incertidumbre, ¿no? Nosotros lo que hemos percibido es que hay personas que antes pues compraban sus propiedades con la intención de ponerlas en renta. Era un modelo de negocio de muchas personas y en Querétaro más, ¿no? Venían gente de fuera, compraban una propiedad aquí en Querétaro y la ponían en renta, aunque seguía viviendo en otro lugar. Ahora con todo este tema de muchos cambios y diversas cosas, empieza a generar cierto temor el tema fiscal, ¿no? El tema de mi renta, ¿dónde me la van a depositar? Ya me tengo que declarar, estoy obligado o no estoy obligado. Bueno, y eso también va del tema de la extinción de dominio, me van a quitar mi casa y una serie de cosas, ¿no? Pero bueno, no vamos a meter ahorita en extinción de dominio, sino simplemente en temas de impuestos. ¿Qué tan obligante es el pagar impuestos? Es que todos estamos obligados a pagar impuestos. Uh-huh. Ese es el problema, que no tenemos tal vez la cultura de realizarlo de manera voluntaria, pero no es un tema que nos debe dar miedo. Uh-huh. Al contrario, si nosotros somos ordenados en cuanto a nuestros ingresos y nuestros gastos, incluso a veces hasta empatan. Uh-huh. Entonces, el problema es cuando tú tienes una denotación de actividad en cuanto a gasto e ingreso, ¿no? Y das en arrendamiento algún inmueble, pero no pagas ningún tipo de impuesto. O sea, ¿cuáles son las personas que no pagan impuestos? Bueno, las personas pues sí pagan, pero los pagan de manera diferente, ¿no? Las personas con actividad empresarial, por ejemplo, que presentan su declaración de manera distinta a los contribuyentes ordinarios. Ajá. Por su actividad. Y las personas morales, que también presentan sus declaraciones de manera distinta. Todos los demás, personas que de alguna manera todos somos contribuyentes. También ese es hoy por hoy, si ustedes se dan cuenta, en cualquier trámite que hagamos, si no tienes RFC con homoclave oficial, te van a decir, tiene que ir a tramitar al SAT su RFC. Eso es cierto, ¿sabes? Es muy curioso porque en realidad hay personas que creen que como nunca se han dado de alta, creen que no tienen RFC. Y la realidad es de que todos tenemos RFC. Porque todos somos contribuyentes. Ahí está la primera respuesta a tu pregunta. De algún modo todos pasamos por ahí, ¿no? El detalle es que, por ejemplo, anteriormente no era tan usual que te estuvieran fiscalizando porque, por ejemplo, hasta el 2014 se creó la Unidad de Inteligencia Financiera, uh-huh, que es la autoridad que regula toda la procedencia ilícita que pudiera haber. ¿Por qué? Porque ¿qué se empezó a dar cuenta la autoridad? Bueno, que tú declarabas que eras asalariado y que ganabas 20,000 pesos mensuales, uh-huh, y de repente tenías gastos por 40,000, 50,000 pesos. Okay. Entonces, a ver, ¿cómo te explicas que estés gastando 50,000 pesos si tú dices que eres asalariado? Y que ganas 20. Ajá. Entonces, ahí va la parte de, bueno, yo estoy arrendando un inmueble o estoy teniendo un local y percibo estos ingresos, sí,
pero los tienes que declarar para saber, ¿no? Y al mismo tiempo, pues es bien fácil. Si tú tienes un ingreso extra, pues también tienes gastos extraordinarios, ¿no? Claro. Entonces la gasolina. ¿Y qué pasaba antes? ¿Quiere factura? No, no quiero. Y ahora todo el mundo pedimos factura de todo. Y ahora bueno, ya hasta los contadores nos regañan porque es que pidió demasiadas facturas. Ya no pida tantas. Y bueno, dices, bueno, pido, no pido, ¿no? Entonces es un tema de claridad en cuanto a los ingresos. La realidad es que como no estamos educados en esa temática, pues entonces nos da miedo, ¿no? Nos da miedo gastar, nos da miedo de recibir, pues sí, porque al final del día sabemos que no estamos declarando algo, ¿no? Claro. ¿Qué es lo más para curarte en salud? Bueno, declarar lo más recto que se pueda. ¿Y qué sucede con esta unidad de inteligencia financiera? Tú tienes un límite para un manejo en efectivo, es decir, de lo que vas a decir, esto lo gano en efectivo, y pues no se puede determinar la procedencia de mi ingreso porque no está percibible ni en mis cuentas bancarias ni en ningún otro lado. Todo lo demás, la autoridad lo sabe. Sí. Porque, bueno, tiene precisamente por tu homoclave, y hoy sí se han fijado, por ejemplo, si tú adquieres una casa por Infonavit y la homoclave no coincidió tu CUR, te van a mandar a una aclaración, precisamente porque lo que se está tratando es de depurar toda esta información. Sí, que ya todo esté ligado con todo. Exactamente. ¿Cuál es el límite? Bueno, 8,025 UMAS, que sería alrededor de casi 700 y algo, no recuerdo ahorita el dato exacto, pero esto es acumulable en el rango de 3 meses, no da al año. Entonces, por ejemplo, yo como notaría, yo te puedo recibir 600,000 pesos en efectivo por una casa, pero si compraste un coche y ya pagaste 200,000 más, y bueno, no sé si han visto en las farmacias, yo lo vi ahora esta última vez que fui a la Ciudad de México, que en las farmacias ya hay un anuncio donde dice que hasta tanta cantidad se puede recibir en efectivo. Sí, ya cada vez hay más límites. Ya cada vez, porque es acumulable. Entonces, siempre te van a preguntar, ¿efectivo o transferencia o cheque? Precisamente porque te están acumulando ese gasto como efectivo. Sí, fíjate que incluso nosotros nos empezó a suceder con algunos clientes que les depositábamos su renta en cuentas de nómina, y las cuentas de nómina las empezaron a topar porque justamente empezaron a monitorear los ingresos, ¿no? Entonces en tu nómina tú estás dado de alta con 20,000 y recibes 40,000, entonces los bancos empezaron a topar donde no puedes recibir más dinero. Porque también ahí va de la relación patronal, ¿no? Exacto. Y las obligaciones patronales. Sí, porque como es de nómina, entonces la pueden estar considerando, el patrón le pueden afectar en que le está dando 20 adicional que no está timbrando en un recibo de nómina. Es correcto. Entonces sí, están poniendo realmente varios bloqueos con el tema pues fiscal y de manejo de dinero. Ahorita que me decías del 2014 y con todo este tema fiscal, hay otro tema que fíjate que hay una laguna enorme y que ya he tenido casos cercanos donde han tenido algunos problemas. La famosa CFDI por la compra del 2014. De 2014 para acá, casi nadie se enteró, y mucho menos hace años, en el 2014, 2015, 2016, creo que mucha gente no se enteró. Hasta como el desde 2017, 2018 empezó a ser un tema de pide tu CFDI. Entonces, ahorita obviamente ya es 2019. Gente que compró en el 2014, 2015, ya empieza quizá ahora sí en el proceso de vender ese inmueble. Quien compró en el 2018 quizá no lo va a vender mañana o en este año, sino va a dejar pasar un poco de tiempo. Pero ya empezó a pegar los 2014, 2015. Hoy por hoy, bueno, sé que tienen que emitirte un CFDI, ¿no? ¿Por qué tienen que emitírtelo, Gloria? ¿Quién te lo tiene que emitir? Si en el 2014, 2015 no te lo emitieron y ya no existe la constructora, ¿qué puedes hacer? ¿O qué tienes que pagar? Y en el caso de que haya sido particular por medio de notaría, pero que fue en el 2014-2015, ¿cómo puedes solucionar ese problema? Precisamente fíjate que esa es una pregunta muy interesante para la audiencia, porque acabamos de tener un caso en concreto. Cuando llegó esta reforma del 2014, y es la que estoy buscando, la miscelánea fiscal de ese momento, todos colapsamos, todos los que teníamos que emitir el CFDI. En el caso de que son personas en lo particular y que no acuden ni a una actividad empresarial ni una persona moral, es CFDI y el complemento del notario por parte de la notaría.
En ese momento, pues obviamente teníamos muchas operaciones que, como llegó el aviso, no se habían dado, y entonces vino un cúmulo de actividades que se fueron sumando. Y es obligación del fedatario público cuando estas partes no intervienen. Cuando es persona moral o actividad empresarial, el complemento te lo tiene que hacer esa persona. La misma persona moral. Por ejemplo, una constructora, ¿no? O sea, si yo le compré a una constructora, la que tiene la obligación de emitirme el comprobante fiscal es esa constructora. ¿Y hasta cuándo? Tenían la obligación de emitirlo hasta el 2017. Esto se determinó en una miscelánea fiscal. Y dice, los que hayan adquirido en el 2014 y pueden formalizarlo ante notario a más tardar en diciembre del 2017. Pero, ¿qué pasa para aquellos contribuyentes que hayan adquirido bienes inmuebles durante el ejercicio de 2014 y hayan formalizado dichas operaciones ante el notario público a más tardar el 31 de 2017, pero no hayan emitido el CFDI? Su costo de adquisición es cero. Ok. Que eso sí es muy grave para el contribuyente. O sea que si tenemos un caso en concreto, pues sí hay que fomentarles a los contribuyentes que deben de contar con su CFDI. Ok. Porque entonces la consecuencia es que tu costo de adquisición sea cero. Y lo dice la miscelánea fiscal. O sea, todos los que adquirieron en 2014 tienen la oportunidad de poderse haber puesto al corriente hasta 2017. Los que adquirieron del 2015 en adelante ya deben de estar al corriente. Y si no lo hicieron al corriente y lo emiten hoy, para efectos de la miscelánea fiscal no lo está validando. Entonces, pues bueno, la consecuencia es grave, ¿no? Muy grave. Porque a partir del 2014 la escritura pública deja de ser comprobante de tu adquisición y ya lo es el CFDI, que es el comprobante fiscal de documento por internet. ¿Por qué el CFDI? Porque es toda la información que se sube al SAT, por decirlo así, y trae toda la información ligada de tu operación. Y es la que le da la certeza jurídica de que esa operación efectivamente fue informada a todas las autoridades recaudadoras, por decirlo así. Ok. Entonces, resumiendo, si tú compraste y no te dieron tu CFDI y ya no tienes forma de conseguirlo, es como si lo hubieras comprado en 0 pesos. Y entonces, o sea, la ley es clara, dice que requiere contar con un CFDI que soporte el costo de la adquisición del inmueble. Para poder obtener el comprobante fiscal, la enajenante persona física deberá solicitar al notario público de su elección la generación y emisión del CFDI con el complemento a que se refiere, exceptuando las partes que yo te comentaba. Ok. Ahora, si todavía, por ejemplo, tienen hoy la oportunidad, personas que compraron 2014, 2015, 2016, ¿pueden ir y solicitar su CFDI? Sí. O sea, muy probablemente, y yo siempre les digo que no colapsen, muy probablemente por el rezago que hubo en esos años, pudiera ser que simplemente no se los dieron, pero que al final del día sí lo emitieron. Okay. Entonces nada más es cuestión de solicitarlo. Y obviamente hacer un documento electrónico que fue timbrado al SAT, está el registro. Sí, quedó la cadena registrada. El tema es que lo hayan hecho. Y bueno, ahora volvemos igual al tema del timbrado, lo que tú llamas el timbrado. Hoy los comprobantes de energía eléctrica nos los piden timbrados, no solamente el mero recibo, ¿no? Ya. Que también entramos para el tema de la casa habitación. Sí. Que ahora lo que me acaba de decir alguno de los clientes es que ya no te dejan timbrar meses vencidos. No, de hecho ya no. Ese es otro tema, ¿no? Claro. Bueno, entonces el CFDI, ¿y qué pasa, Gloria, si por ejemplo hoy no me lo dan? O sea, hoy, bueno, vamos años atrás, tienes la opción de a lo mejor acercarte a la notaría, tienes la opción de acercarte a la constructora y tratar de ver, puedes revisar con tu contador o con alguien, revisar si quedó timbrado, a lo mejor no te lo dieron, pero sí quedó timbrado. Pero hoy, ¿qué tan importante es que sales de la notaría y tienes que salir con tu CFDI? Bueno, el CFDI no es cuando salgas de la notaría. Okay. Tú firmas y más o menos el periodo de que te lo pudiera yo estar entregando sería máximo 15 días hábiles. Okay. Pudiera ser en 72 horas, pero pensemos que nos vamos a más. 15 días hábiles. ¿Por qué? Porque para que ese timbrado se dé, hay una serie de trámites. Más de trámites de información que se tiene que subir al sistema. Okay. Para que el complemento se determine, como el código postal ¿cómo se llama? Del inmueble, los datos del contribuyente, y eso no lo subes en un día, pero sí todo lo demás. Okay. Entonces, pues hay que esperar como ese lapso de tiempo, pero tampoco un año, ¿no? Ok, entonces digamos que la sugerencia o el tip es
si tú ahorita estás vendiendo un inmueble, comprando un inmueble, bueno, comprando más bien, que a los 15 días, 20 días después de tu operación, te acerques a tu notaría o te acerques a tu constructora y que te dé tu CFDI. O a tu persona física, si es actividad empresarial. O persona moral. Que te emita, bueno, persona moral sería la constructora más o menos, que es lo que oscila, y la persona física con actividad empresarial, si lo tiene, le correspondería a ellos. También te la tiene que dar. Ajá. Y bueno, es un trámite electrónico, no necesariamente tienen que ir físicamente por ella. Yo, la verdad, se te emite vía correo electrónico. Yo lo que más recomiendo es pues guardarlo, ¿no? Electrónicamente, porque tal vez en papel sí se puede llegar a perder. Bueno, y la implicación por no hacerlo, entonces es que es como si lo hubieras comprado en 0 pesos. Es decir, que tu impuesto sobre la renta, si lo compraste en una cantidad, volviendo a la utilidad, ¿no? Lo compraste en 1,000,000, lo vendes en 1,200,000, solo pagas sobre los 200,000. Pero como no tienes ese CFDI, es como lo hubieras comprado en 0 pesos, por tanto vas a pagar impuesto sobre la renta sobre 1,200,000. Entonces prácticamente tu impuesto sobre la renta se puede ir 10 veces arriba de lo que en realidad tendrías que pagar. Ahora, si aún así aplica exención, si no tengo mi CFDI. Sí, o sea... En temas de vivienda, claro. Sí, o sea, el CFDI siempre va a ser aunque sea exención. Okay. Porque el CFDI, en lo que estamos comentando, se refiere a... La diferencia es que va a ver si hay complemento o no hay complemento, ¿no? Bueno, en el caso de herencia, no, por ejemplo. No se les impuesto en que tuvieras el CFDI. Okay. En el caso de una donación de padres a hijos, ¿no? Porque no hay un costo de contraprestación, aunque sí tendrías un CFDI de la retención de los impuestos que podías tener. O sea, recordando que el CFDI es tu factura. Sí, es exactamente la factura. O sea, aquí ¿qué cambio hace? El complemento al notario. Y esta es la parte donde, Mario, yo creo que en todos los ramos, y lo platicábamos hace poco algunos colaboradores, o sea, por ejemplo, nosotros ¿qué vendemos como notaría? Vendemos sí una certeza jurídica, pero además vendemos un tema de compromiso con el cliente, ¿no? Porque el cliente va contigo, no que le des una clase de impuestos. El cliente va contigo diciendo, a ver, yo voy a hacer lo que usted me diga y eso es lo que se va a determinar. Entonces, aquí está el constante compromiso de tener gente preparada y en constante rehabilitación, por decirlo así, ¿no? Y más en el tema de impuestos. Hoy en día, el ser abogado, al menos dentro de una notaría, no oscila solamente sobre saber la parte jurídica, sino que hoy también oscila en el tema de los impuestos. Mucho el tema de los impuestos. Y no me refiero a solamente una especialidad en derecho fiscal, sino en el tema del área de impuestos. Vaya, si no vamos a ser los más brillantes para debatir con un contralor fiscal, pues mínimo saber defender un poquito al cliente, ¿no? Claro. Y sobre todo, que esa es una primicia que tenemos en la notaría, fundamentar los protocolos. O sea, es decir, su protocolo va a estar debidamente fundamentado conforme a la ley, de manera de que si el día de mañana le llega a usted o a mí una auditoría y se nos cuestiona la autoridad del por qué sí, por qué no, determinamos, lo pudiéramos acreditar. Muy bien, Gloria, pues ya me están haciendo la seña de que ya se acabó. No, nos fue de volada, esta hora siempre se me va de volada. Y más hablando de impuestos, ¿no? Y más hablando de impuestos y estos temas inmobiliarios. Entonces, bueno, nos despedimos, Gloria, no sé si quieras decir algo más, alguna cosa con la que quieras. No, pues agradecerte mucho el espacio y bueno, para los que no nos conocen, nosotros somos la Notaría 36, estamos ubicados en Bernardo Quintana, a una cuadra del Instituto Asunción, ahora tenemos un acceso más preferente para los clientes por Privada Asunción. Y pues ahí estamos a sus órdenes de lunes a viernes de 9 a 8, horario corrido. Y cualquier duda, si se quieren acercar con nosotros, bueno, Sí, yo tengo la experiencia con Gloria, digo, en temas de impuestos, la verdad, es una de las mejores que yo conozco. Hace que pagues lo que tienes que pagar y evita que pagues cosas que no tienes que pagar, que yo creo que es lo que buscas, ¿no? O sea, no buscas ahorrarte cosas, sino pagar lo que debes pagar y no andar pagando también cosas que no tienes que pagar, ¿no? Y que muchas veces sí te hacen pagar. O no pagar y que después te llegue el requerimiento, ¿no? Exacto, o por desconocimiento pagas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que decías la exención de padres a hijos y esto, a lo mejor por desconocimiento estás pagando algo que no debiste haber pagado, que solo ir al registro público por tu certificado de no propiedad y se acabó. Es correcto. ¿No? Bueno, pues muchas gracias a todos. Estamos en Boom Inmobiliario y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Luis. El programa que te ayuda a tomar las mejores decisiones. Te esperamos próximo lunes de 10 a 11 a.m. ¿En dónde? En Poder Ciudadano Radio. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad del titular, no refleja la política editorial de la estación.